Y bueno, hoy nos acompaña Paco Pérez. Él es asesor financiero, certificado en sostenibilidad y gestión de activos, profesional del trading, con más de 25 años de experiencia en diferentes mercados bursátiles y más de 10 años de experiencia en formación de inversores. Así que sin más dilación, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que nos acompañes. Buenos días, buenas tardes en España. Buenas tardes, sí, cierto, aquí en España es la hora del mediodía, pero aunque sea la hora del mediodía, los gráficos y las cotizaciones de bolsa siempre están ardiendo. Pues sí, la verdad que sí. Y además en Sevilla todavía más ardiendo porque hace un calor increíble, me imagino, en esta época del año. Bueno, te pregunto, Wall Street viene de sufrir una marcada caída y de registrar su peor semana la pasada en casi 18 meses. ¿Esto es preocupante para los inversores en bolsa? Pues puede ser que para los minoristas seguramente se hayan asustado, pero los grandes profesionales de una caída como la de la semana pasada seguramente ni se han asustado ni se han inmutado. ¿Por qué? Porque estamos todavía en plena corrección del verano y los que conocemos la bolsa y los ciclos de la bolsa y los ciclos estacionales de la bolsa, sabemos que el verano en bolsa suele ser largo y sobre todo el mes de agosto y septiembre, por historia, son los más volátiles que hay tanto en la bolsa americana como en la europea. Ujú. Bueno, de esa caída, la peor, como decíamos, en 18 meses, pero una corrección para vosotros, los expertos en bolsa y los que conocéis esto al dedillo, no es preocupante. El índice Nasdaq, el tecnológico, retrocedió un 2,6%. Ha sido el más perjudicado en esta semana pasada. ¿Esto es casualidad? No es casualidad. Ha retrocedido más que la media. ¿Por qué? Porque dentro del Nasdaq, como bien sabéis, tenemos las tecnológicas, es decir, esas grandes compañías que casi siempre están de moda y cuando suben, suben más que la media, pero claro, cuando tienen que descansar, cuando tienen que recortar, pues suelen recortar más que la media. Después de todo, también tenemos un índice sectorial que es el semiconductor. En este caso os enseño el gráfico del Nasdaq. Fijaros cómo tenemos todavía una corrección desde los máximos de julio. Esa corrección debería perforar los 20.000 puntos a medida que vaya avanzando septiembre y acercándonos a octubre, pues seguramente. Y sobre todo, hay una fecha clave que me gustaría reseñar, que es el 18 de septiembre, que ahí es donde veremos qué van a hacer con los tipos. Es decir, el mercado ya espera que bajen 25 puntos los tipos de interés en Estados Unidos. Eso ya lo aceptamos, pero si el desempleo sigue dando malas noticias, el mercado va a exigir más, es decir, va a exigir un peaje más caro. Y ese peaje más caro, el mercado va a querer que bajen 50 puntos de una tacada. Así que todos atentos dentro de un par de semanas a ver qué hace la Reserva Federal. Bueno, precisamente te iba a preguntar por eso, por el tema de la Reserva Federal, porque es la pregunta de rigor que te tengo que hacer en este momento. Para ti, ¿qué debería de ser? ¿Una rebaja de tipos de 25 o de 50 puntos básicos en esta reunión del mes de septiembre? ¿Llega tarde la Reserva Federal a todo lo que está pasando o no llega tarde? Bueno, lo primero, vamos a ir paso por paso y vamos a esperar a este miércoles que la inflación de agosto nos dé una sorpresa. Evidentemente esperamos que se siga reduciendo, es decir, una inflación que pase prácticamente, pues bueno, del 2,9 y pueda bajar al 2,7, 2,6, sería bien aceptado por el mercado. Y según vayamos pasito a pasito, lo normal es que baje 25 puntos. No sería una buena señal que bajara 50 puntos de una tacada, vuelvo a recalcar, porque entonces nos daría impresión de que la recesión va comiéndonos terreno muy rápidamente, cosa que yo no creo, ¿de acuerdo? Entonces, mi opinión, y es generalizada en las grandes casas de inversión, grandes gestoras de patrimonio, es que Powell, en este caso, los 25 puntos los tiene anotados ya en la agenda. Bueno, vamos paso a paso y vamos a esperar a ver qué ocurre con la inflación, que parece que la Reserva Federal lo tiene controlado, la tiene controlada, ahora la preocupación es el empleo, pero bueno, a ver qué pasa en esa reunión, como decíamos, del 18 de septiembre con esa bajada de tipos. Me gustaría hablar contigo del caso Nvidia. Hemos pasado de un rápido ascenso y un aumento sin precedentes de esta compañía en el valor de sus acciones a que haya generado, me da la sensación, dudas entre los inversores, ¿no? Las acciones de Nvidia cayeron a pesar de superar las expectativas en sus resultados del segundo trimestre. Cuéntanos qué opinión tienes de lo que está pasando con esta compañía, con Nvidia, y qué podemos esperar. Si esto es una burbuja que se va a pinchar o qué pasa con Nvidia.
Bueno, lo primero, nos centramos en los gráficos, que yo me considero muy profesional de gráficos. Técnicamente, Nvidia sigue en una tendencia alcista primaria sobresaliente. Como toda tendencia primaria, tiene sus impulsos y sus descansos. Y actualmente estamos en un descanso que empezó a principios de verano, es decir, a principios de junio, después del famoso split de Nvidia, el mercado empezó a hacer una corrección de secundaria, de segundo grado, que le llamamos técnicamente, dentro de un impulso alcista. Es decir, si nos damos cuenta, el precio de Nvidia en el año 24, prácticamente desde los $50 por acción antes del split, actualmente 105, hemos tenido prácticamente una subida casi vertical del 200%. Es decir, yo subo un 200 y ahora bajo un 25, no es nada grave hablando técnicamente. Si nos hablamos de fundamental, si hablamos un poco del panorama macro, pues sí, es decir, hay unas estimaciones muy por encima de lo que ha presentado. Es decir, se esperaba unos resultados sobresalientes y ha presentado notable alto. Es decir, el mercado ya exige tanto que cualquier valoración que baje unos puntos, el mercado se mosquea. Pero técnicamente, para mí, sigue siendo muy alcista, está en pleno descanso y mi opinión personal, y esto es ya puro análisis técnico, tarde o temprano, esta zona lateral que tenemos descansará y volveremos a ver, seguramente en el último trimestre, volveremos a ver precios por encima de 130, 140 dólares por acción. Simplemente vamos a esperar que el ciclo estacional, correctivo evidentemente, de agosto-septiembre, vaya frenando y a partir de octubre, en ese famoso rally de Navidad que se le suele llamar, que este año coincide con elecciones americanas, pues los mercados se pongan de nuevo verdes. Y si yo tuviera que apostar por un sector, ya os digo yo que yo soy de sector tecnológico y dentro del tecnológico me encanta el subsector semiconductores, que ahí ya podemos hablar de Nvidia, TSM, Qualcomm, Broadcom, Micron, ASML, es decir, tenemos una cartera de acciones bastante importante para batir máximos. Bueno, fíjate que te iba a preguntar dos cosas que prácticamente casi me ha respondido, porque yo te iba a preguntar si el tema de Nvidia eran las altas expectativas y la corrección del mercado el problema, que prácticamente me has dicho que sí, que son las altas expectativas que tenía en base a los resultados, que son buenos de un sobresaliente, a sacar un notable, o sea, de un 10 a sacar un 9 o un 9,5. Y luego te iba a preguntar no solo por Nvidia, sino precisamente por las acciones de semiconductores, de inteligencia artificial, que están a la baja a medida que el sector continúa retrocediendo un poquito. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Es lo mismo claro, que el caso Nvidia, ¿no? Me imagino. Sí, en este caso, os presento el X.SOX, que es el gráfico sectorial de semiconductores, donde vemos que tenemos una estructura de nuevo lateral, una estructura lateral con una pauta bien definida, bueno, solemos decir los analistas, una estructura de hombro, cabeza, hombro ahora mismo bajista, es decir, con esta estructura podemos decir que el mercado todavía le queda un tramo de descanso, ¿de acuerdo? Pero la tendencia de largo plazo en gráficos en secuencias más altas, vemos prácticamente que seguimos en una secuencia en el sectorial del semiconductores bastante alcista, es decir, tranquilamente tras un apoyo en la directriz de largo plazo, que ya veis que la vamos a encontrar en las próximas semanas, tras ese apoyo debería de nuevo venir otro tramo alcista que verifique, certifique lo que he hablado de un último trimestre bastante positivo para la renta variable, tanto europea como americana. Bueno, pues transmitimos tranquilidad y además lo hacemos viendo los gráficos, que es donde realmente nos damos cuenta de cómo es la situación, más que muchas veces las cifras, ¿no? Que a veces nos pueden confundir. Paco, venimos de una semana muy volátil con el tema de las caídas de las 7 magníficas. La primera semana de septiembre leía un dato que perdieron más de 936.000 millones de dólares en capitalización, las 7 magníficas. ¿Cuáles han sido las peor paradas en esta semana de locos que hemos tenido y cuáles se han agarrado ahí a un salvavidas? Bueno, pues si hacemos una fusión entre la macroeconomía y las noticias fundamentales y los gráficos, vamos a ver que las que mejor están posicionadas para un último trimestre del año bastante aceptable suelen ser las que mejor resultados han presentado en el primer semestre.
¿Quién son las que mejores resultados han presentado? Pues evidentemente Apple, que sus resultados han sido notables, es decir, veis como la estructura del gráfico en la última corrección ha sufrido muy poco, al contrario que Nvidia. Apple hoy mismo tenemos la presentación de los nuevos Apple que llegan ya al mercado, es decir, bueno, el día de presentación por historia suele ser un día bastante verde, ya veremos lo que pasa a partir de hoy, esta semana en Apple, pero evidentemente los resultados de Apple siguen manteniendo la estructura. Y después, otra estructura que está prácticamente infranqueable es Meta. Fijaros cómo Meta prácticamente está cerca de máximos históricos, con una estructura técnica de seguimiento bastante clara, triangular, que nos gusta mucho a los analistas, con un gap muy potente de medida limpio. Un gap limpio quiere decir la fortaleza del mercado en sus resultados, y para mí son las dos de las blue chip americanas, en este caso de las 7 magníficas, las dos que tienen mejor estructura para finalizar el año. Tesla, pues evidentemente Tesla es un gráfico que ha sufrido mucho, evidentemente porque los beneficios no acompañan. Sí es cierto que en el segundo trimestre ha sorprendido. Las estimaciones fueron superadas por los beneficios, pero claro, si miramos el último año, evidentemente sigue con unos resultados muy pesimistas comparándolo con 12 meses. Después, las bajadas de precios de vehículos, es decir, más una gama más económica para llegar a otro canal de público que se espera que saque, deberían ser los acicates para lanzar de nuevo el activo, ¿de acuerdo? Es decir, para mí, muy inferior a Meta y Apple por estructura, ¿de acuerdo? Y Microsoft y Google, pues volvemos a lo mismo, es decir, los resultados no fueron buenos, los tenemos en zonas totalmente correctivas. De todas maneras, Microsoft tiene una figura bastante peligrosa, que es una estructura de 3 partes, en una parte alta, es decir, podría avanzar una corrección mayor de lo normal. Vamos a ver los resultados del tercer trimestre, ahora a finales de octubre. Y Google, pues bueno, Google sí es cierto que tiene una estructura para mí más atractiva, con una posible entrada de nuevo a máximos a partir de $170 por acción. Por último, ¿quién nos queda? Amazon. Amazon está para mí en territorio de nadie, ¿no? Ni es de las 7 mejores para mí por estructura, pero tampoco es Nvidia o Microsoft o Tesla por la estructura, ¿no? Es decir, técnicamente en fase de descanso, simplemente a esperar que esta zona de consolidación de precios termine, para, si los beneficios así lo dicen, del tercer trimestre, evidentemente la próxima entrada atractiva para los inversores de medio y largo plazo debería de ser buscar máximos históricos de nuevo, $200, $205 por acción. Te quería preguntar, a corto, bueno, medio plazo, ya lo que resta de 2024 con las elecciones de por medio, ¿cuál crees que va a ser un poco el canal o qué tendencia van a seguir las 7 magníficas en líneas generales? Bueno, pues generalizando y metiéndolo a todas en el mismo globo, que no debería ser así, porque seguramente alguna pinche cuando otra esté subiendo a máximos históricos, pienso que los beneficios a nivel general del BPA por acción, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente ha sido más 10%, más 11%, es decir, ha estado por encima inclusive de lo esperado. Eso quiere decir que el fondo de armario es bastante bueno, es decir, quiere decir que los pilares están bien cimentados en el suelo, por lo cual pienso que la renta variable, y en este caso la americana, debería de batir o buscar de nuevo los máximos. De hecho, si ponemos antes de irnos el gráfico del Dow Jones, fijaros como el Dow Jones prácticamente tenemos los máximos históricos. En este caso tenemos poca tecnología, ¿no?, en el Dow, ¿no? Pero fijaros cómo tenemos a un 2% simplemente los máximos históricos. Por eso soy de la opinión que con un fondo de armario muy extenso y muy sólido, yo pienso que la renta variable americana debería tener un trimestre verde. Sí es cierto que cuando llegue las fechas de las elecciones, la volatilidad debe de subir, simplemente serán correcciones dentro de impulsos alcistas.
Ahora te pregunto por las elecciones, pero un tema. Hay mucha gente que nos sigue, que está empezando a invertir en bolsa. Yo no sé si coincides conmigo que este es un momento de incertidumbre, por así llamarlo, en los mercados. ¿Es arriesgado invertir a día de hoy en la bolsa? ¿Qué sectores ves, aparte de semiconductores, donde se podría uno meter de lleno en la inversión de bolsa? Y por otro lado, si es arriesgado o no por el momento en el que estamos viviendo. Bueno, los que llevamos décadas en los mercados, yo en bolsa nací con incertidumbre y el día que me quiera retirar, me voy a retirar con incertidumbre. Es decir, aquí la incertidumbre siempre está. Cuando no es geopolítica, es económica, cuando no es una recesión, cuando no es, desgraciadamente, alguna guerra. Es decir, aquí la incertidumbre es como el agua que bebemos todos los días, o sea, vive con nosotros. Entonces, ¿para invertir es buen momento? Pues bueno, si inviertes a largo plazo, seguramente sí. Si inviertes a corto plazo, pues evidentemente hay que saber especular y especular no es nada fácil, ¿de acuerdo? Entonces, para los que quieran invertir ahora, pues evidentemente siempre hay muy buenos productos de medio largo plazo siempre, que en el largo plazo se suele ser rentable, ¿no? Sobre todo en bolsa. Y con respecto a sectores, pues bueno, si van a bajar tipos de interés, pues lo lógico, lo razonable sería buscar sectores cíclicos de la economía. Está claro que los defensivos están bien, es decir, un sector utilities, un sector salud, ¿de acuerdo? Pero sectores, en este caso, que no sean defensivos, por ejemplo, la tecnología, automoción, viajes, financiero, bancario, es decir, puede ser que tuviéramos un repunte adicional a sectores más defensivos que han estado actuando mejor con tipos de interés altos. Y bueno, para ir cerrando, te quería preguntar por un tema estrella aquí en Estados Unidos en este año. Son las elecciones, están ya a la vuelta de la esquina. Tenemos además mañana el primer cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris y, por supuesto, pues la economía y el mundo entero va a estar pendiente, ¿no?, de lo que ocurra en ese debate y en las elecciones el 5 de noviembre. Te pregunto, como experto en bolsa y mercados, ¿qué resultado el día 5 de noviembre beneficia a la economía y a los mercados de este país? Bueno, pues es una pregunta un poco trampa porque, bueno, y más desde aquí, desde España, que puedo decir yo de lo que vaya a pasar en Estados Unidos. Los mercados lo que le quieren es certidumbre. Cualquiera de los dos que gane, porque evidentemente están las espadas ahí prácticamente al 50%, por lo que podemos ver desde aquí, desde España, nosotros los inversores o los grandes inversores digamos, las grandes instituciones financieras lo que no quieren es incertidumbre, ¿de acuerdo? Políticas expansivas siempre nos gustan, lo que no nos gustan es políticas expansivas de impuestos. Evidentemente, cuanto menos impuestos se suban en cualquier economía, a la bolsa le viene mejor, porque evidentemente la bolsa o las empresas viven de ganar dinero y de crecer. Si tenemos una política de impuestos alta, creciente, pues evidentemente al final va mermando el crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces, resumiéndolo, esa pregunta que me has hecho, Ujú. queremos certidumbre, tanto fiscal como económica como social en cualquier economía, en este caso la estadounidense como si fuera aquí en Europa. Ujú. Perfecto. Paco, ya para cerrar, antes de darnos también tus redes sociales y dónde te podemos seguir, tu consejo desde aquí a los pequeños inversores, a los que nos ven a diario, si tuvieras que darle una regla de oro en los mercados, ¿esa cuál sería? Bueno, regla de oro no hay, pero la primera regla de oro, la segunda y la tercera es la misma: formación, formación y formación. Y cuando uno no Ujú. puede formarse, que acuda siempre a profesionales, pero que se deje de escuchar el primer viento que viene, las redes sociales, el youtuber de turno, es decir, así es imposible crecer. Así que regla uno, formación; regla 2, formación; y regla 3, formación. Cuando no se puede por tiempo, evidentemente hay profesionales. Perfecto, bueno, pues tú eres uno de ellos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede seguir la gente que ha aprendido hoy muchísimo con este segmento, esta entrevista? Porque aparte de que te dedicas a todo esto, también ofreces cursos y bueno, para todos aquellos que quieran encontrarte, ¿dónde te localizamos, Paco? Bueno, en redes sociales habituales como puede ser Instagram, Paco Pérez Trading; YouTube, Paco Pérez Trading; Twitter o X, Paco Pérez Trading. O sea, por Paco Pérez Trading te va a aparecer seguro. Es donde solemos trabajar habitualmente. Y después, bueno, tenemos una academia de formación que empezamos en 2010, ya llevamos años. Y bueno, y actualmente este año, a final de año, sacamos nuestro segundo libro de bolsa. Ya el primero lo sacamos en 2020 con bastante éxito, y ahora ya en esta última etapa del año, nuevo libro de bolsa, evidentemente de formación sobre el mercado financieros.
Bueno, pues te esperamos aquí en Buenos Días Wall Street para que nos compartas las claves de ese nuevo libro. Te deseamos toda la suerte del mundo. Hemos aprendido un montón en este ratito. Nos hubiéramos quedado aquí charlando y viendo gráficos contigo mucho más. Paco, gracias de verdad y espero verte pronto por aquí. Será interesante hablar contigo una vez pasen las elecciones también. Pues nada, gracias a vosotros por la oportunidad. Un abrazo.